Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del trauma torácico cerrado. Acompáñanos. Bueno, primeramente es importante señalar que el trauma torácico puede llegar a ser de dos tipos, penetrante o abierto o de tipo cerrado. Trauma torácico cerrado. Comprende un 85-95% de todos los casos de trauma a nivel del tórax. Ocurren a consecuencia de un traumatismo directo por mecanismo de compresión y desaceleración, que suelen ser secundarios a accidentes de tráfico, atropellos o caídas de altura. Presenta dos picos de incidencia. Cuando es debido a atropellos o caídas de altura, generalmente afecta a niños de entre 8 a 9 años. Y cuando es a consecuencia de accidentes de tráfico, afecta a adultos de entre 30 y 50 años. La contusión pulmonar es la lesión más frecuente, seguida de lo que son las fracturas costales, neumotórax simple y hemotórax. El trauma de tórax es una situación altamente desafiante en el manejo de un paciente en urgencias. Requiere conocimiento de las complicaciones que pueden poner en riesgo vital al paciente en pocos minutos de no realizar un adecuado manejo primario de lo que son las complicaciones que suelen presentarse ya sea inmediatamente, en mediano o largo plazo. Un 80% de las lesiones torácicas pueden manejarse con maniobras no quirúrgicas, pero lo restante, de entre un 15 al 20%, requiere manejo quirúrgico, que es altamente desafiante, por lo complejo que puede llegar a ser las lesiones de las estructuras vitales presentes a nivel del tórax, ya sea lo que puede ser los pulmones, corazón o mediante lesiones a nivel de la vía aérea. Evaluación inicial del paciente con un trauma torácico. El enfrentamiento inicial de un paciente con trauma torácico no difiere del enfrentamiento inicial de un paciente politraumatizado. Aquí es importante recoger datos sobre el antecedente del trauma. Estos son de alta importancia para determinar el sitio de las posibles lesiones. Se debe evaluar el mecanismo del accidente, el tiempo transcurrido desde el accidente hasta la llegada del hospital. Es importante la toma de los signos vitales y además es necesaria la valoración del estatus neurológico. Con este último se debe evaluar su evolución entre el lugar del accidente y los posibles cambios que haya tenido durante el traslado. El enfrentamiento inicial se rige por el ABC del trauma. Aquí es necesario evaluar las posibles lesiones concomitantes, tanto neurológicas, intraabdominales o vasculares. Además, se debe realizar un correcto examen del sistema respiratorio, evaluar la ingurgitación yugular, la desviación traqueal, la presencia de enfisema subcutáneo, la inestabilidad de la pared costal y la ausencia de murmullo pulmonar, los cuales otorgan información importante para el manejo inicial de este paciente. En el manejo inicial es fundamental la monitorización constante de la función cardiopulmonar mediante la toma de la saturación, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El estudio de las imágenes comienza con la radiografía de tórax y la ecografía FAS, la cual es importante para el estudio de lesiones concomitantes. Cualquier otra imagen que se requiera depende de la estabilidad del paciente y de los hallazgos del examen físico, laboratorio o imágenes. Las lesiones en trauma de tórax las podemos dividir de acuerdo a los compartimentos afectados. Pueden ser lesiones que afecten la pared torácica, que afecten el parénquima pulmonar, el mediastino, lesiones de los grandes vasos o lesiones cardíacas. A continuación, analizaremos las más importantes detalladamente. Continuando, vamos a hablar acerca de las fracturas en la pared torácica. Aquí debemos de tener en cuenta que los traumatismos torácicos contusos, dependiendo de su severidad, pueden producir fracturas en los distintos elementos de la parilla costal, como son el esternón, las costillas y las vértebras, que son los componentes de nuestra caja torácica. De igual manera, tenemos aquí lo que sería una fractura costal, que esta es la lesión más común en los traumatismos torácicos, presentando una incidencia que varía entre un 7 y un 40%. Aquí debemos de tener en cuenta cuando suceden fracturas costales bajas, que sería en los arcos costales 9 a 12, y de igual manera las fracturas de los dos primeros arcos costales o escápula. En cada una de estas fracturas debemos de tener en cuenta diferentes sintomatología o síntomas o signos que se presenten en nuestro paciente.
Por ejemplo, en las fracturas costales bajas debemos de pensar en lesiones hepáticas y esplénicas, mientras que en una fractura de los dos primeros arcos costales o escápulas debemos de pensar que la causa es un traumatismo de alta energía, por lo tanto va a estar asociado a neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar o un tórax volante, conocido como tórax inestable. Ahora hablaremos del tórax volante. Como les decía, este también es conocido como un tórax inestable y va a ser la presencia de más de una fractura en 3 o más costillas adyacentes. Esta puede producir inestabilidad en la parilla costal, provocando diferentes síntomas. De igual manera tiene más mortalidad que la presencia de una fractura de tórax normal, sin tórax inestable. También existe una mayor probabilidad de descompensación pulmonar. El dolor asociado a este tipo de fractura costal conduce a una ventilación y clearance insuficiente de secreciones. De igual manera, esto va a provocar que aumente el shoot y se produzca una hipoxemia o atelectasia. En cuanto a otras fracturas, tenemos que la fractura esternal, al igual que la fractura de primeros arcos costales y la escápula, son lesiones que implican traumatismos de alta energía, por lo que debe estar asociada a lesiones de otros órganos. En el caso de la fractura esternal, puede estar asociada a contusiones miocárdicas. Estas pueden tener como manifestación inicial las arritmias. Es por esto que la monitorización del ritmo cardíaco en este tipo de fracturas es primordial y para su diagnóstico se requiere una radiografía de tórax y en casos de una radiografía negativa y una alta sospecha clínica, la TAC y la ecografía tienen alta especificidad. En cuanto al parénquima pulmonar, cuando existe una contusión pulmonar, se puede ver un resultado de un trauma cerrado o penetrante, y el rango de contusión pulmonar irá desde aquellos casos silentes hasta aquellos con compromiso respiratorio que requieren ventilación pulmonar, y la energía transmitida al parénquima pulmonar ocurre por rápida desaceleración, compresión, fuerza de roce e inercia, y la hemorragia y el edema son el resultado de la destrucción del parénquima pulmonar. En la contusión pulmonar, la hemoptisis se explica el paso de sangre entre la vía aérea y los alvéolos debido a la destrucción de los mismos. Y se puede visualizar también una fiebre moderada, taquipnea, broncorrea, baja fracción de eyección cardíaca y falla respiratoria. Y más del 50% de los pacientes se presentan asintomáticos, teniendo progresivamente alteraciones de intercambio gaseoso. Y la disminución de la compliance, el aumento del trabajo respiratorio y el shunt intrapulmonar puede conducir a hipoxia y distrés respiratorio. Aquí podemos observar una contusión torácica bilateral de una tomografía de tórax y se observa una contusión de pulmón derecho y del lóbulo izquierdo del pulmón izquierdo. En cuanto al manejo de la contusión pulmonar, consiste una analgesia para las eventuales fracturas costales concomitantes, también la movilización en los casos posibles, la kinesiología respiratoria y la monitorización del balance hídrico y saturación. La necesidad de intubación y ventilación pulmonar se reserva en los casos más severos y la mortalidad está asociada en la mayoría de los casos a lesiones asociadas. Continuando tenemos las lesiones del parénquima pulmonar. El espectro de lesiones pulmonares abarca desde las mínimas lesiones y autolimitadas hasta aquellas lesiones que van a poner en riesgo vital e inminente a la persona. La indicación quirúrgica está determinada por el tipo de lesiones en el árbol traqueobronquial, el esófago, los grandes vasos y cardíacas. La circulación pulmonar es un circuito de baja presión. Es por esto que muchas de las lesiones y los sangrados pulmonares son autolimitadas. Cerca del 80% de los traumas penetrantes torácicos pueden ser manejados con una pleurostomía. Los signos de exploración quirúrgica inmediata son el débito de 1500 mililitros hemáticos al posicionar la pleurostomía o 200 mililitros hora por 3 a 4 horas. También se considera indicación quirúrgica la fuga aérea masiva. Es necesario la prolija evaluación clínica, ya que el débito inicial por la pleurostomía, incluso menor a 1 litro, puede ser resultado de coágulos en la cavidad pleural
o un hemotórax retenido. Por lo tanto, la radiografía de tórax es una de las herramientas de altísima utilidad. El paciente con una lesión penetrante en shock es una indicación de exploración quirúrgica inmediata. En el intraoperatorio se requerirá, en la gran mayoría de los casos, realizar una neumorrafia o también de resecciones menores. Tanto la mortalidad como la morbilidad aumentan con las resecciones mayores o con la necesidad de la laparotomía concomitante. Las resecciones pulmonares formales en trauma torácico tienen mayor mortalidad en comparación con las resecciones no anatómicas. En algunas series, esta diferencia en mortalidad llega a ser de hasta 10 veces superior. Esta mortalidad está dada por lo complejas que deben ser las resecciones formales en situaciones de lesiones traumáticas. Las complicaciones de las resecciones en general son neumonías, falla respiratoria, hemorragia postquirúrgica, empiema e infección de herida operatoria. Ahora hablaremos sobre el neumotórax. Este puede ser el resultado tanto de un trauma penetrante como de un trauma contuso. La incidencia de un neumotórax posterior a un trauma mayor se estima en un 20%. La principal causa de traumas torácicos mayores son los accidentes automovilísticos. De esta forma, el aire se puede instalar en la cavidad pleural desde el exterior a través de una herida penetrante o desde el mismo pulmón con lesiones en el árbol bronquial. La sintomatología de los pacientes va desde asintomáticos hasta sintomatología cardiovascular por el colapso de los grandes vasos debido a un neumotórax de tensión. El diagnóstico se realizará dependiendo de la magnitud de los signos y los síntomas, con la clínica y la radiografía de tórax. Es útil también la ecotomografía y la TAC de tórax, aportando mayor especificidad en el diagnóstico de neumotórax. El neumotórax de tensión es una entidad de diagnóstico clínico y por su riesgo vital no se debe esperar a la confirmación radiológica. Su sospecha clínica, a partir de los signos como ingurgitación yugular, murmullo pulmonar ausente unilateral, la desviación de la tráquea, nos obligan al posicionamiento de una aguja en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular del lado comprometido. Se deben utilizar en estos casos catéteres de más de 5 centímetros de largo que aumentan la chance de descompresión. La pleurostomía es de regla en neumotórax por lesiones penetrantes y en neumotórax de más de un 30% en traumas contusos. El hemotórax ocurre por una lesión en el parénquima pulmonar, también en los vasos ciliares, el corazón, los grandes vasos, las arterias intercostales y la arteria mamaria interna. Estas lesiones en el parénquima pulmonar por lo general van a ceder de forma espontánea y son producto de la baja presión de los vasos pulmonares. El manejo inicial aquí en este tipo de lesiones, debido a un sangramiento de grandes vasos, arterias o venas intercostales y también de la mamaria interna, van a requerir el tratamiento quirúrgico. Este manejo va a ser mediante la pleurostomía, la que dependiendo de la cuantía del débito nos indicará la necesidad de cirugía, como comentamos previamente. En caso de no drenar un hemotórax, el contenido hemático coagulado comienza a tener proliferación de fibroblastos a nivel de la periferia a partir del 7º día de retención del hemotórax. En las semanas sucesivas comienza a proliferar el tejido fibroso que rodea el coágulo, formando un pil adherido con poca firmeza en la pleura parietal y visceral. La evolución natural de este pil es continuar su desarrollo, aumentar su grosor y firmeza en ambas pleuras. Este crecimiento y adherencia del pil puede llegar a producir una restricción en la expansión del pulmón comprometido, llevando a la formación de un fibrotórax. Una de las posibles complicaciones de un hemotórax retenido es la sobreinfección. Esto va a llevar a la formación de un empiema que, al igual que el pil del fibrotórax, va a requerir de la debilización quirúrgica y tiene mayor grado de morbimortalidad. La resolución quirúrgica al momento de este tipo de intervenciones en el trauma torácico se lo puede dividir en 3 periodos que dependen de la condición fisiológica del paciente al momento del ingreso de servicio de urgencia. Lo podemos dividir en una toracotomía inmediata que se conoce como toracotomía en box, la urgente que es un pabellón dentro de 1 o 4 horas desde el ingreso y la toracotomía diferida, la cual se realiza 24 horas después del ingreso. Una vez de la decisión de realizar la toracotomía, existe también distintos tipos de toracotomía a realizar. En la toracotomía inmediata, como podemos ver en la imagen, se la realiza mediante el box de urgencia. Esto es una incisión anterolateral a nivel del 5º espacio intercostal del hemitórax comprometido.
Esto otorga la posibilidad de la extensión hacia el tórax contralateral mediante la sección external, otorgando una adecuada visualización tanto de los ilios y el corazón. La toracotomía más arreglada como la posterolateral o esternotomía van a ser evaluadas como eventuales vías de ingreso en toracotomías diferidas. Toracotomía inmediata es un proceso con muy poca utilidad. El objetivo terapéutico es controlar la hemorragia, la compresión cardíaca adecuada, el clampeo iliopulmonar y el clampeo de la aorta descendente en caso de hemorragia abdominal. La sobrevida de la toracotomía inmediata es de un 7%, presentando mejores resultados en pacientes que se realiza toracotomía asociados a traumatismos torácicos penetrantes. Estos presentan una sobrevida de un 8-10% a comparación de traumatismos contusos, con 1%. Dentro de las lesiones penetrantes se obtienen mayor sobrevida las lesiones por arma blanca, entre un 17 y un 24%, que en lesiones por arma de fuego, que presentan un 4 o un 5% de sobrevida. En general, el tipo de pacientes que presentan mayor beneficio son aquellos que se realizan una toracotomía inmediata, que presentan un trauma penetrante con signos vitales presentes e ingresan en un paro cardíaco 10 minutos después de su llegada a la atención, que a comparación de pacientes con traumas torácicos cerrados sin signos vitales a su ingreso al servicio de urgencia, que tienen una escasa posibilidad de sobrevida. En estos no se recomienda realizar una toracotomía inmediata. Toracotomía urgente es aquella que se realiza dentro de las siguientes horas del ingreso de un paciente con traumatismo torácico. Se incluyen en este grupo lesiones cardíacas estabilizadas, lesiones no exsanguinantes de los grandes vasos, lesiones traqueobronquiales, lesiones esofágicas, taponamientos cardíacos. También se incluyen lo que son pacientes con alto débito sanguíneo por pleurostomía de urgencia, tanto sanguínea como aérea. Se menciona que el débito sanguíneo se considera que es de urgente cuando este es igual o mayor a 1000 cc como medida de indicación para una toracotomía urgente. El sangramiento continuo por 3 a 4 horas también es una indicación, o el débito sanguíneo por pleurostomía entre 200 y 300 ml por hora es también una indicación quirúrgica. Otro indicador de toracotomía urgente es la fuga aérea persistente, definida como la presencia de aire en la trampa de agua durante todas las fases de la respiración, asociado a la imposibilidad de la expansión pulmonar completa. Estos son signos sugerentes de una lesión traqueobronquial, con mayor consecuencia una indicación quirúrgica. Toracotomía diferida. En esto se encuentran las lesiones traqueobronquiales, hemotórax retenidos, emfiemas, rupturas aórticas contenidas o lesiones intracardíacas son diagnósticos más frecuentes para una toracotomía diferida. La inflamación que acompaña estos cuadros hacen que la resolución quirúrgica sea en ocasiones mucho más complicada. Con respecto a la ruptura traumática de la aorta torácica, su cirugía ha ido ganando mucha popularidad, ya que se basa en que generalmente se presenta en concomitancia con lesiones que amenazan la vida en forma inmediata y que requieren una solución quirúrgica inmediata. En el manejo de las lesiones por toracotomía diferida se maneja sin heparinización sistémica en posttrauma inmediato. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.